Cápsulas para la vida con el pastor Abner Hurtado. Bendiciones, soy el pastor Abner Elías Hurtado y quiero darte una palabra maravillosa que está en el libro de Deuteronomio. Nos habla sobre la bendición de Dios. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, dice Dios a cada uno de nosotros: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. ¡Wow! ¿Sabes? La Biblia dice que cuando tú escuchas la voz de Dios, que cuando tú prestas atención a la voz del Señor, usted me preguntará, pastor, ¿y cómo yo puedo escuchar la voz de Dios? Cuando usted lee la Biblia, cuando usted escudriña la palabra de Dios, allí usted está escuchando la voz de Dios. Y la Biblia dice, Dios hablándonos a cada uno de nosotros, nos dice que si nosotros guardamos y colocamos nuestro oído atento a la voz de Dios, dice la Biblia que entonces Dios nos exaltará. Cuando la Biblia dice que Dios nos exaltará, nos está diciendo que Dios traerá salud a nuestro cuerpo. La Biblia dice que Dios traerá prosperidad a nuestra vida. La Biblia dice que Dios traerá salud en toda nuestra vida y en todo nuestro ser. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2, bien interesante, dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Sabes? La bendición de salud es para ti. La bendición de prosperidad es para ti, pero también la bendición de salvación es para ti. ¿Sabes? Hoy puedes recibir salvación. Yo quiero que repitas conmigo esta oración para que la bendición de Dios sea totalmente en tu vida. Repite allí, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Perdona todos mis pecados, límpiame de toda mi maldad e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Haz de mí, Señor, una nueva criatura en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, quiero felicitarte. Quiero decirte que has escuchado la voz de Dios. Y Dios mismo dijo que si nosotros prestamos atención a su voz, entonces todas sus bendiciones nos alcanzarán. Bendiciones. Cápsulas para la vida con el pastor Abner Hurtado. Estamos de vuelta a la tierra prometida por la televisión cristiana de Latinoamérica, su programa La Iglesia del Aire por ANTV, de 10 a 11 de la noche, jueves, viernes, sábado y domingo. Estamos presentándoles el tema portadores de ratas muertas. Y estamos basados en la historia cuando Jesús le llevaron a la mujer adúltera, a una mujer que fue sorprendida en pecado, se le llevan las autoridades religiosas, la nata y la crema de la espiritualidad, los fariseos y los escribas. Y Jesús comienza a escribir en tierra. Cuando Jesús escribe en tierra, significa que el dedo de Dios está en el corazón de los fariseos y en el corazón de los escribas. Hoy el dedo de Dios está en tu corazón y en mi corazón. Ahora, esposa, me llama la atención algo. Los fariseos y los escribas, cuando Jesús comienza a escribir, se fueron uno a uno acosados por su conciencia. ¿Por qué ellos abandonan a Jesús? ¿Por qué lo dejan solo? No lo dejan solo porque lo respetaran, ellos no respetaban a Jesús. No lo dejan solo porque creían en Jesús, ellos no creían en Jesús. No lo dejan solo porque el dedo de Dios sencillamente comienza a hacer descubrir, a hacer notorio para ellos mismos, para su conciencia, que había en su interior cosas horribles, ratas muertas que hacen que su vida no estuviese acorde como Dios lo demanda. El dedo de Dios es importante. Ahora, ellos se van, no discuten con Jesús, porque ellos han podido discutir con Jesús teológicamente. Ellos han podido decir, mira, Jesús, no tiene nada que ver lo que estás diciendo, tiene que ver con la ley de Moisés. No, pero ellos no, en este momento no aplica la teología. Ellos no van a discutir con Jesús la teología porque el olor nauseabundo que está saliendo dentro de ellos les impide entrar en una discusión teológica, así como el mismo olor nauseabundo que está saliendo de muchos corazones que nos están viendo, impide que digan si es lo importante es ser católico o evangélico o lo que sea, o lo importante es si Cristo viene antes o después. En este momento, cuando Jesús tiene el dedo en el corazón,
importa un bledo la teología o las enseñanzas o los conceptos. Lo que importa es qué hay dentro de mí que a Dios lo desagrada. ¿Qué me dice mi amada esposa con respecto a este episodio? Así es, un episodio un poco bastante confrontativo para los escribas y los fariseos en ese momento, que iban todos, como hay muchas personas que tienen esa tendencia también, así como los fariseos y los escribas, siempre a señalar a los demás, a juzgar a los demás. Este es un pecador, este se va para el infierno, este hizo tal cosa. Más o menos en esa tónica iban los escribas y los fariseos cuando llevaron a la mujer adúltera delante de Jesús. A ellos se les olvidaba parte de la palabra, que Cristo estaba viniendo a la tierra, porque por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces los escribas y los fariseos, ellos se creían autosuficientes para presentarse delante de Dios, y ellos creían que por ellos estar cumpliendo las leyes, la teología que ellos estudiaban en su templo, y por saberse las leyes, y por quizás andar con una, qué sé yo, con una vestimenta especial de su templo a donde iban, ellos pensaban que con eso ya ellos estaban justificados, que ya ellos no tenían pecado y que tenían el derecho de ir a condenar y a señalar a otro, de que te vas para el infierno, esta mujer merece la muerte porque la encontramos en pleno acto de adulterio y vamos a cumplir la ley. Pero cuando el Señor comienza a escribir en el suelo, allí en la tierra, la palabra de Dios dice que nosotros somos polvo y que del polvo somos y al polvo volveremos. Literalmente estaba escribiendo, como tocándoles el corazón a esos escribas y esos fariseos. Bueno, ustedes la quieren matar, mátenla, háganlo, pero hágalo el que esté libre de pecado. Y en su interior, ¿quién puede resistirse ante Dios? ¿Quién puede pelear con Dios? ¿Quién puede confrontar a Dios? Ellos no tuvieron el valor de confrontar a Jesús en ese momento. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús les estaba dando duro en lo interno, en lo profundo, porque quizás por fuera ellos tenían una buena fachada. Eran gente honorable, gente respetable en aquel tiempo, pero ¿quién podía entrar en lo profundo del corazón de ellos y ver más allá de la fachada, ver más allá de lo que se ve? Que ¿quién puede ver el corazón y los pensamientos del hombre sino solo Dios? Y como Jesús es Dios y Él los estaba viendo y sabía lo que habían oculto en el corazón de ellos, les dijo, bueno, yo los conozco a ustedes, yo sé quiénes son ustedes. Claro, el Señor no los avergonzó ahí delante de la mujer adúltera, solamente les dijo, el que esté libre, no le dijo, tú eres un falso, tú has quitado prestado y no pagas, tú eres un adúltero, tú cuando en las noches te acuestas, estás pensando en otra mujer, tú te acuestas y estás pensando en hacerle mal a tu prójimo. Jesús no les dijo nada de eso. Jesús lo que les dijo fue, bueno, mátele el primerito, el primero que se sienta sin pecado, lance la piedra. Como no tuvieron argumentos, esposo amado, no tuvieron cómo argumentar nada delante de Jesús, porque sabían que una fuerza poderosa, que esa palabra que venía de la boca de Jesús era una palabra que tenía autoridad, como la palabra que hoy el mismo Señor está hablando a través de la televisión a toda Venezuela. Dios tiene autoridad y Él sigue hablando la palabra de ayer, hoy, en el presente, y mañana la volverá a hablar. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que cada uno de nosotros nos examinemos, así como los fariseos, así como los escribas, dijeron, no podemos, se dieron la espalda y a la mujer no la pudieron apedrear, no la pudieron matar como era costumbre en su ley, en su pueblo, allí donde ellos estaban, porque sabían que ellos eran unos pecadores. Así hoy el Señor también está metiendo su dedo, está escribiendo su ley en nuestros corazones y nos está diciendo, por eso es que mucha gente, he tenido la experiencia de mujeres que han llegado a los pies del Señor, y cuando Dios comienza a ministrarles, me dicen, pastor, mire lo que me habló el Señor en mi espíritu. Yo le digo, hija, pero es que eso es lo que está en la palabra de Dios, eso está escrito. Es porque ya esa palabra, la Santa Biblia, lo que ha salido del corazón de Dios, está escrita en nuestros corazones ya con el dedo de Dios. Ya Dios lo escribió primero, mi esposo lo explicó brillantemente. Cuando le dio la ley a Moisés, se las escribió en unas tablas. Después, cuando le habla a Jeremías,
dice, pero un día yo voy a escribir esa ley, mi ley la voy a escribir en el corazón de ustedes, ya no va a ser en piedras ni en tablas. Luego esa palabra se cumple directamente con nuestro Señor Jesucristo, cuando está allí con su dedo escribiendo, diciéndole a los escribas y a los fariseos, ustedes tienen la ley, estoy hablándoles mi palabra, pero están condenando. ¿Ustedes acaso están ustedes libres de pecado? Entonces hoy también el Señor nos los dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Usted ni yo estamos exentos de pecado, por cuanto dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero qué bueno que vino el Señor Jesús y murió por todos nosotros, para que ese pecado que había en tu vida, en mi vida, Él lo llevó en la cruz del Calvario. Y cada vez que alguien quiere venirnos a acusar porque fuimos malos, porque fuimos esto, porque hiciste esto, porque el enemigo le encanta recordarte el pasado, pero entonces viene la imagen de Jesús y dice, yo llevé las culpas de María, de José, de Luis, de Petra, de Aurora, de Marixa, de Lubia, de Carmen, de Rosa, de José, de Pedro. Yo llevé. Cada vez que nosotros aceptamos al Señor y reconocemos que somos pecadores y aceptamos al Señor en nuestras vidas, los que nos acusan tendrán que voltearse y hacer como hicieron los escribas y los fariseos. Tendrán que reconocer que también son pecadores. Así que nadie te puede estar acusando, porque dice la palabra de Dios en Romanos, y no sé si tenemos tiempo de leerla. Vamos a leer rápidamente, señor director, esta palabra que está en Romanos 8, versículos 33 y 34. Una palabra hermosísima que la quiero compartir con mis amados que están allí a través de la televisión. Romanos 8, versículos 33 y 34. Vamos a ver, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los acusará si Él nos justifica? Y dice la palabra, yo no he venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por mí. Así que usted no deje, si ya usted recibió al Señor y ya su nombre está escrito en el libro de la vida, pues no permita que nadie lo esté señalando, ni que nadie lo esté acusando, porque Jesús no te condena. Vamos a hacer una pausa cuando llegamos al último segmento, las conclusiones finales, las oraciones. Esto se pone bueno. Una pausa y ya regresamos.